buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, viernes 21 de enero de 2022, el estudio de regeneración humana de la hermana Radha Burnier, en la página 42, al inicio de dicha página, en que estamos todavía con las preguntas y respuestas de la segunda charla que vimos recientemente. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. La pregunta que habíamos visto al final de la página anterior decía: ¿por qué no podemos o no queremos dar el último paso y renunciar a todo? Había habido una primera respuesta que es cortica, vamos a releerla. Primero vamos a dar el primer paso día a día, minuto a minuto. Puede que llegue un momento en que podamos decir, también hay un último paso, no lo sé. Ahora para nosotros dar el primer paso es lo importante. Y Radha, entonces, que es donde vamos de verdad a empezar hoy, le dio esta respuesta. Deberíamos empezar con el primer paso y no con el último. Si nos imaginamos a nosotros mismos dando el último paso, esto parece algo impresionante. Nos formamos una imagen mental de nosotros mismos como héroes que llevan a cabo una hazaña extraordinaria. ¿Por qué no debemos empezar desprendiéndonos de todas las cosas a las que estamos apegados? Esto no significa que tengamos que tirarlo todo o nada por el estilo. Es decir, que aquí Radha también tiene que ir a un justo valor. Empezar por lo primero y por el primer paso significa empezar por lo que en estos momentos nos mantiene, como si dijéramos, separados, con deseos, con ansias personales, con lo que de verdad nos estorba para la vida espiritual. La vida espiritual es una vida nada más de unidad total. Entonces, el primer paso es ir identificando lo que nos hace sentirnos separados, lo que nos hace sentirnos personas superiores, que siempre es un complejo de inferioridad que tratamos de compensar con imaginarnos superior. Y así todo, es decir, cómo ir eliminando nuestros sentidos de separatividad personal y por tanto los deseos personales. Ese es el primer paso. Ser consciente de que somos una vida una y que no nos comportamos de esa manera porque nuestra conciencia está centrada en la personalidad, que en nuestro cuerpo su vida se siente separada. Y ese es también un estado que no podemos soslayar. Cómo realizar nuestra unidad de vida con la vida total, nuestra unidad con todo lo que nos rodean, que nos hace preferir a unos, el no sentir esa unidad y el no realizarla, nos hace preferir a unos, apegarnos a unos. Eso no es verdadero unidad, eso no es verdadero amor tampoco. O rechazar a los que nos sentimos como afines a nosotros, cuando todos los seres son por igual nuestra única y total vida vamos a decir, de la manifestación. La vida es una sola. Ese es el primer paso. Entrar hacia esa. ¿A través de qué? De la fraternidad universal. Porque no vamos a sentir esa unidad de la vida por decreto. Pero sí podemos empezar
a tratar de comprenderla y a tratar de ser armónicos con esa vida una a través de lo que podemos hacer si tenemos sinceridad, si tenemos ya una base teosófica de conocimiento. Y entonces empezar a perdonar a los que no son afines a nosotros, pero nosotros tratar de ser afines a ellos, aunque ellos no respondan. Y así sucesivamente, eso no es, pero eso es los primeros pasos, el primer paso. Y ese es cesar en nuestra separatividad, es cesar en nuestra distinción de unos mejores, otros. No, todos los seres humanos somos expresión de la vida una y más nada. Y eso que no sea nada más que una frase intelectual, sino algo que en cada circunstancia desagradable podamos nosotros vencerla con un aporte agradable, con un aporte armónico. Y repito, eso para llevarlo a la perfección, yo creo que va a requerir cientos de encarnaciones, quizás por lo menos en el caso mío. Pero ese primer paso hay que darlo. Y es el paso de la armonía, el paso de la unidad. El nombre no importa. Sabiendo de que la realización de ese primer paso es, pero verdaderamente prodigiosa, pasmosa. Pero eso es mucho más importante que imaginar que somos un héroe, como pone Raba, y que ya vamos a dar el último paso y nos vamos a graduar como una jerarquía de adeptos, etcétera, etcétera. Eso sí, no es todavía lo que nosotros tenemos que lograr. Digo, podemos empeñarnos o debemos empeñarnos. Debemos empezar sencillito. ¿Cómo podemos ser fraternales? ¿Y cómo podemos responder con fraternidad o con comprensión o al menos con armonía a lo que no nos parece fraternal de los demás o no nos, que quizá nada más que sea una mala impresión nuestra? Y cómo analizar de verdad qué me molestó o qué me hizo no sentir armonía y a llegar a realizarla, llegar a poderla practicar, aunque sea en un nivel todavía restringido por nuestra falta de evolución. Y continúa Rada, el Yoga Vasistha es un antiguo texto que se caracteriza por su contenido de profundas verdades, aunque muchas se presentan en forma de historias. Es decir, son como narraciones de algo que sucedió. La sección India de la India, en la sección India, ha publicado un número especial de su periódico. Esta es su revista. Aquí hay algunas traducciones que tenemos que, que ponerla porque ellos no hacían un newspaper, una revista, digo, un periódico. Ellos hacían o siguen publicando, igual que el Teosophy, una revista que se llama Indian Theosophies, es decir, un teósofo una revista teosófica de la India. Y bueno, esa revista contiene algunas enseñanzas encontradas en el libro, que fíjense, no es el libro total, pero el número especial de esa revista se dedicó a esas enseñanzas del Yoga Vasistha. En él se explica que cierto rey buscaba el camino de la liberación, el sendero. Meditó durante largo tiempo, pero no ocurrió nada. Luego se desprendió de sus vastas posesiones y se marchó al bosque. Allí meditó de nuevo durante años, pero no ocurrió nada. Luego se desprendió de unas cuantas cosas de las que se permite tener a los ermitaños. Sin embargo, no ocurrió nada. Finalmente apareció ante él
un santo brahmin, y el rey se dio cuenta de que estaba apegado a la idea de la liberación. Solo entonces llegó a liberarse. Es decir, cuando fue consciente a través de un verdadero, vamos a decir, ser superior, un santo brahmin, y entonces es que se da cuenta que lo que tenía era un deseo, un apego, todos los deseos apegan, y a una idea. Él no sabía ni lo que era la liberación, como es natural. Regresó a su reino y vivió felizmente a partir de entonces. Es decir, pudo extinguir ese deseo, pudo comprender que lo que tenía era una idea que le movía a través de su deseo, sí, de su apego, en este caso, porque es un deseo que apega. Todo deseo apega, pero bueno, más estos que parecen que tienen la apariencia de lo que no es deseo, y sin embargo sigue siendo deseo. Hasta ahí era donde habíamos leído la semana pasada, creo. La historia enseña que el desprenderse no es una cuestión solamente de desprenderse de los objetos materiales. Es decir, nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo, porque entonces eso sería eso igual, una expresión de deseo inferior. No es una cuestión externa de eso que llamamos apego. Y entonces se pregunta Rada, o nos pregunta ella a nosotros, ¿está la mente apegada internamente? Si el desprenderse es doloroso, significa que hay apego. Es decir, si es algo hasta casi sin valor, pero para nosotros nada más que, por ejemplo, es un recuerdo, pero estamos apegados y se nos pierde o alguien nos los pide porque le es más útil y a nosotros no nos es útil, es un recuerdo. Si estamos apegados, lo vamos a sentir aun cuando nos desprendamos de él, porque, porque tenemos apego. Me estoy riendo aquí, Gaspar. Sí, mija, porque esto todos nosotros hemos No, tenido mire, esa... le voy a decir que antes de ayer viene una amiga mía a que Polanco le haga una receta y llorando porque al marido parece que le descubrieron un problemita en la próstata. Y entonces llorando, llorando. Y yo he sacado un llavero que compré en México del sello de la Sociedad Teosófica. figura. Y lo puse en la mesa para poner las llaves de la Sociedad Teosófica. Y él le dijo, llévate este llavero de regalo, eso te ayuda, no te preocupes. ¿Quién sabe? Llévate para quitarle, distraerla de la mente. Distraer su mente, claro. Y cuando yo vi que ella lo guardó en su cartera, Gaspar, a mí me dio un dolor. Ya tenía tu apego. Ay, a un llaverito. ¿Ves? No, Y no, me no. estaba riendo aquí solito. Claro, mijita. Y yo Todos me, hemos tenido esas experiencias. y digo yo, después vine para el balcón porque no podía hablar. Y entonces, y vine para el balcón, pero Polanco todo lo da, es peor que yo. Y cuando digo, pero Magali, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es un llaverito de nada. Entonces me cuestioné yo misma ahí. Claro, Pero uno se eso fue percata. antes de ayer. Con eso. Y digo yo, ay Dios mío, qué prueba me dieron. Eso, ¿ves? Ese llaverito. Yo estaba leyendo esta mañana un artículo de ella, de la señora Rada, Ajá.
que ella dice que debemos practicar hasta día a día la muerte. No es que nos metamos a hacer un suicida, No, por pero supuesto. saber que todo lo que está a nuestro alrededor lo vamos a dejar en un momento dado. Y ser Y conscientes de eso sí, porque me fui y a buscar un desapegarnos de todo lo que es material. Claro, sí, es todo, todo. Entonces ella dice que hay estudiantes de teosofía que hablan de karma, hablan de reencarnación, pero tienen unos apegos mortales que son muy correcto. fuertes. Claro, no todos los tenemos. Oh, pero Lo que yo hay es tengo que irlos identificando. identificando, porque yo saco de un viaje que yo di y digo, ay, este llavero me va a ayudar. Y lo pongo en la mesa para cambiar el llavero que tengo. Y él muy sanamente se lo entrega a la señora. Toma, llévatelo, sí, sí, cógelo, no te preocupes, no te preocupes. Ay, Dios mío. Y sentí como dolor por el llaverito. No, de verdad, pero son cosas que le pasan a No, uno y son uno debe. lecciones para que uno esté alerta, claro. Sí, porque no es una cosa grande, es una cosa tan sencilla. Y, Claro, hija, y cosas sencillas también le pasan a uno. claro. Hasta Y con un uno está libro. pegado. Sí, uno dice, ay, yo no tengo apego, no tiene apego. No, sí, todos los tenemos. Yo estaba Todos. riéndome cuando usted estaba hablando de eso. Claro, mija, porque está muy cerquita. Oh, pero se fue antes de ayer. Eso Me nos río, pasa a todos. me río, me río. Y uno tiene que estar alerta. Ay, ¿A Dios. qué cantidad de cosas y de distintas, vamos a decir, calidades o índole nosotros nos apegamos tontamente? Pero bueno, esa y vaya, y tenemos que, por eso es un crecimiento interno, porque tampoco, por estar entonces cada vez que eso no se lo voy a dar y yo no voy a sufrir, nos estamos engañando. Es cómo realizar eso. Y bueno, ese consejo de Raba, de que pensemos en la muerte diariamente, no en un sentido suicida, claro, sino en el sentido que cada día puede ser el último de nuestra existencia. Porque como decía Santa Teresa de Ávila, nada más seguro que la muerte, nada más incierto que su hora. Bueno, pues si es ahora mismo, ¿por qué me voy yo a, como si dijéramos, a dramatizar lo que puede ser y que será en cualquier momento, estemos o no estemos conscientes, preparados, que no tengamos indicaciones? Eso es así. Pues bien, y entonces ella nos dice, podemos estar apegados a ideas, a nuestra propia imagen, etcétera. Hemos de descubrir hasta qué punto estamos apegados, a qué estamos apegados y cuál es la naturaleza del apego. Porque fíjense, tiene tres aspectos que pueden, si uno no es consciente de estos posibles aspectos, que no tienen que ser nada más que estos tres, en cada uno van a ser diferentes. Y entonces uno dice, no, no estoy apegado en este sentido, pero en este otro, y ya la respuesta no puede ser tan fácil. Es decir, que nosotros tenemos que estar, como si dijéramos, preparados para las distintas, ah, los distintos aspectos de apego a que tenemos que estar atentos. Es descubrir nuestros apegos y tratar de descubrir sus características para tratar de conocernos mejor a nosotros mismos, porque indudablemente eso es lo que nos va a permitir aumentar nuestro autoconocimiento. Y el hombre conócete a ti mismo es la única solución, tanto a los apegos como a cualquier otra de las limitaciones de la vida humana, porque todas tienen que ser trascendidas
para poder entrar en el reino jerárquico superior al humano. Gaspar, Dime. ella era amiguita de Krishnamurti por casualidad. Sí, como que no. Se le nota. Sí. No, ella indudablemente que trataba de, como dijéramos, de comprender muchas de sus cosas, pero también parece que había algún lazo kármico. Cuando, yo no me acuerdo si ya ella fue electa presidenta o cuando la proponen o hacen la candidatura para ella. Y él le pregunta a ella, ¿y usted está preparada para eso? Y ella se sorprendió porque de verdad ella lo había aceptado por una serie de miembros que eran los que se le habían acercado. Y es verdad que hubo una situación que ella, como es natural, tuvo que decidir una situación, vamos a decir, desagradable para ella. Y entonces, él le dijo, pues, piénselo bien. 6 años después, sí. Ellos se vieron varias veces. Él vuelve a odiar porque ella fue quien sabía que su papá lo había querido. Y no me acuerdo por qué el señor Sri Ram al fin no se lo dice a él o él no le dio una respuesta. Yo no sé, no me recuerdo, pero bueno, él no llega a regresar a Diyar, pero ya esa idea había existido no solo en el señor Sri Ram, en otros tiosos. Y entonces ella aprovechó eso, que ya hubo esta conversación entre ellos cuando a ella la proponen de candidata. Y entonces cuando ya ella toma posesión, ella fue directo a Basanta Vihara y caminando, porque eso es muy cerca de Adyar. Fue con él y cuando entró aquello fue una cosa, claro, se avisó a personas y todo. Y él visitó después varias veces a Adyar y ella visitaba Basanta Vihara, como lo habían hecho su papá, Jinarayadasa y otros miembros de la sociedad. Pero cuando ya él está en la India y ya se le diagnostica el cáncer, que era definitivo, él del brazo de ella fue a la playa donde el Víter vamos a decir, lo descubrió, entre comillas. Y esa fue su despedida de la India, fue ir con Ra a la playa de Adyar. ¿Alguien quería decir algo? Sí, un momento. Sí. Gaspar, tengo la foto de cuando él entra con Radha jovencita. Creo que la tengo y se la puedo enviar a los que quieran. Claro. O se la No, pongo. mándamela porque yo en Cuba sí la tenía, pero aquí no. Pues está bien. Sí. Yo la busco ahorita y se la envío. Está bien, gracias. Y alguien que la ponga en el chat para que después todos la tengan. Mándamela que yo lo hago. Sí, yo se lo mando, Gaspar, ahorita cuando termine usted. Sí, no, lo que sí te pido a ti, María Luisa, mándamela por el email, que yo soy muy malo para el teléfono. Está bien, no hay problema. Gracias, mijita. Yo Ok. sabía porque es que ella hace tiempo me está dando esa matemática y ahora la estoy escuchando y me parece que estoy escuchando en sus palabras lo que tanto Krishnamurti habla. Claro. Entonces vuelve ella a insistir en la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos agarramos? Porque esa es la verdadera palabra. Uno tiene agarres. ¿Por qué nos agarramos a las cosas que sabemos que son temporales? Si de todas maneras, suponiendo que duren más que nosotros nos vamos a morir y no podemos seguir apegados a ninguna cosa después de muertos. O si nos apegamos, lo único que vamos a hacer es sufrir. Y
de todas maneras, muchas de ellas van a perecer de todas formas antes que nosotros. O va a venir un fuego, va a venir un accidente, un ciclón en Cuba, por ejemplo, y te acaba con todas las cosas. De un solo golpe, continúa ahora Rada, la muerte nos lo quita todo, claro, suponiendo que podamos retener algo hasta el final. Y nos dice que esto es lo que ha de ocurrir. Es decir, que hay que soltar, pero no aprendemos a soltarnos, a prepararnos para la muerte como Sócrates. Y por eso Sócrates, oigan, beberse un veneno como la cicuta no podía ser agradable. Y Sócrates lo hizo en un, vamos a decir, en un banquete con sus amigos y se despidió de todo. Y otros han aconsejado, no podemos apegarnos a nada. En uno de sus libros, C.W. Leadbeater dice que si hay una cosa de la cual todos podemos estar seguros en esta vida, es la muerte. Nuestra propia muerte. Y la muerte de todos los demás es cierta, pero nos comportamos como si fuera la más inesperada y más desafortunada, que tampoco, si no nos muriéramos físicamente, en el estado actual de nuestra conciencia promedio humana, llegaría un momento en que no resistiríamos la vida. No porque vamos a poner que el organismo no decayera, es decir, no por nada, sino porque todo en la vida, aún la vida misma, llega a producir lo que se llama hastío. ¿Por qué? Porque ella se basa en deseo. La vida material toda es deseo. Y por tanto, tenemos que desarraigarnos del deseo. Y entonces pregunto otra vez, Ra, ¿por qué no tenemos siempre presente que hemos de partir y aprendemos a hacerlo con buena disposición y bien informados? Tenemos las cartas de los Mahatmas, la 16 sobre todo del Devachan, tenemos toda una serie de estudios por los clarividentes de la vida después de la muerte, de muchas cosas. Y todo eso lo podemos nosotros, vamos a decir, descubrir que nos puede ser muy importante, muy, como si dijéramos, muy útil para poder nosotros desarraigar nuestros deseos. Gracias, Emilce, por la fotografía de él con Annie Besant. Entonces, si empezamos a desprendernos, es decir, aunque nos cueste trabajo en un momento dado, pero vemos que es más útil para otra persona, mira, no, cógelo. Y después nos damos cuenta que a los 5, a los 10 días, o a los meses, o a los años, a lo que sea, de acuerdo al valor que le habíamos dado a aquello, vemos que nuestra vida no ha cambiado y que sin embargo hicimos un buen aporte a otra persona. Si estamos cada vez menos apegados, entonces puede que llegue el último paso. Es decir, que en realidad el desapego en cualquiera de sus formas siempre tiene que ser el primer paso. La comprensión de que tenemos que ser buenos, que amar siempre es útil. Y por eso que debemos también, si hemos ingresado a la sociedad teosófica, hemos aceptado el principio de la fraternidad universal. Y la fraternidad incluye compartir, incluye servir al que tiene menos que nosotros. Entonces, es un paso, ese primer paso, va a servir en todas estas formas. Y ya llegaremos al último cuando tengamos que llegar.
Pero si no empezamos por disminuir nuestros apegos, nuestras desarmonías, pues es imposible que nosotros podamos dar un paso final, que es el de la autorrealización de nuestra etapa superior al ser humano. Estamos más allá de la línea de nosotros, de nuestra capacidad actual, que tenemos que trascender para poder llegar a la verdadera autorrealización del afectado. Entonces pasamos, cuando hablamos de un cambio fundamental, damos a entender un cambio total, inmediato, o se trata de un proceso. Otra de las que tienen que ver también con estas discrepancias, entre comillas, entre lo que decía Krishnamurti y lo que decían otros que no hicieron tanto hincapié. Es lo que hizo un hincapié, hermano. Pero la autotransformación está bien clara en todos los autores teosóficos. Y autotransformación no dice si es lenta, si es... Ahora, que hay muchas cosas que tenemos que hacer para que ese, vamos a decir, cambio fundamental, para que ese despertar total, etcétera, que nos hace un ser que se conoce a sí mismo, se produzca, pues de todas maneras, nadie puede desde el medio de una mediocridad, en medio de un nada más nivel promedio de evolución, alcanzar el, vamos a decir, la autotransformación total de que se habla y que es la que es en un momento. Claro que nadie se demora tiempo en este nuevo nacer, en esta total realización del autoconocimiento. Eso es un solo momento y ya. Pero siempre me acuerdo la respuesta de Rada, precisamente en Cuba, a una pregunta parecida a esta, que ella dijo, el fruto si no madura no puede caer de la mata. Ahora cae en un solo momento. Es decir, la realización es en un solo instante. Porque es como dijéramos, una transformación total de ser humano a ser superhumano. Y eso no es se le solemnizan las iniciaciones, los libros de los misterios y todo, pero eso nada más que es eso. Una forma de, como dijéramos, expresarlo diferentemente. Y sí, las palabras son diferentes, pero la esencia es lo mismo. Y es que no puede quedar ningún residuo. Claro. Ningún residuo puede quedar de nada. O se es humano o se es superhumano. Exactamente. Y ese cambio es instantáneo. Exacto. O eres una cosa o eres lo otro. Exactamente, porque no puede ir con mancha, porque claro. Si va con mancha, el traje no sirve para la fiesta. No. Entonces, ella dice que practicar Aviveka nos ayudaría mucho, mucho. Sí, no, eso sí. Y eso está en todos los libros antiguos. Sí. Porque es que no hay nada nuevo bajo el sol. Viveka es el primer paso. Y por cada paso de Viveka, y lo tiene también desde, bueno, el mismo librito a los pies del maestro hecho por Krishnamurti. Claro, sí. Viveka, como dijéramos, inmediatamente provoca. También, pero como un cambio, vaya, de la envergadura que sea, no importa ahora, Vairaya. Te das cuenta de la infantilidad del deseo. Sí, no, pero
debe verlo de lo máximo a lo mínimo. Claro, por supuesto. Porque todo, aunque uno vea una cosa grande y uno ve una cosa pequeña, son lo mismo. Es lo mismo. Sí. Son apariencias las que hacen a una cosa aparecer pequeña y a otra aparecer grande. Es correcto. Yo de antes de ayer para acá me he estudiado todo esto. Qué bueno está esto, está excelente. Sí, claro que sí. Uno que le dice, ya estoy libre de pecado. Déjame reírme. Déjame reírme. Bien, la primera respuesta precisamente es errada a esta pregunta de si es un cambio total, inmediato o se trata de un proceso. Dice, ninguno de nosotros puede dar una respuesta con autoridad, porque ya la vez que le hiciéramos amparado en una autoridad, ya sería abusivo contra otros y sería como si dijéramos una imposición a otros. ¿No se dan cuenta? Así que ninguno de nosotros puede dar una respuesta con autoridad sobre este o sobre cualquier otro tema. Investiguemos. Pregunta Arraba. Existen muchos cambios diferentes que culminen. Es decir, que es como ir ascendiendo una montaña. En un cambio fundamental existe un proceso, en el sentido de que cada vez que el yo se manifiesta, se es consciente de ello. Hablando del yo personal, fíjense que lo pone con minúscula. Utilizando el lenguaje figurado, porque claro, son o símbolos, o alegorías, etc. La palabra no es la cosa y no es posible. Hay que usar símbolos, hay que usar, ¿cómo se llama? Alegorías, utilizando el lenguaje figurado de la voz del silencio. Cada vez que el polvo empaña el espejo, se limpia. Es decir, que o está empolvado o está limpio. Cada vez que tiene polvo hay que limpiarlo. Y no se puede limpiar una sola vez, porque seguro que va a caerle más polvo. Cuando no hay polvo, puede tratarse de un cambio totalmente distinto. Tal vez hay cambios dimensionales. Las dimensiones, otro de los conceptos muy difíciles de autodescubrir uno en niveles profundos, en niveles verdaderamente trascendentes. Y entonces pone un ejemplo, como el salto desde la conciencia animal a la autoconciencia del hombre. ¿Qué significa? Ese inmenso paso de la individualización. Sin embargo, cada animal recién individualizado como ser humano va a necesitar un promedio de ¿cuántas? 777 encarnaciones. Es decir, que eso no es un mero, seguir algo de otro, etc. Es un autodescubrimiento. Puede que no sean contradictorios, porque tanto el cambio dimensional como los procesos consistentes en muchos pequeños cambios podrían formar parte del esquema. Es decir, que una serie de pasos pequeños pudieran en conjunto significar ese paso trascendental que está preguntando de si sería, en un momento sería por un proceso de crecimiento. Se crece sí, por muchas líneas, y esas líneas de crecimiento, pues, indudablemente que todas van a ser útiles. Bien,
Entonces se ve que siempre les digo que me parece que era Consuelo Burón, le dice, como yo lo veo, lo que ocurre en un proceso y en un cambio más grande es lo mismo. Vemos algo, lo eliminamos y despejamos, el camino para algo que llega de dentro. Puede ocurrir continuamente con las pequeñas cosas o puede ocurrir de una manera mucho más espectacular o a mayor escala. Un despertar grande, lo que llaman en el sentido aquí sobre todo de la cultura de este país, los momentos, ¡ay! ¡Ajá! O ¡wow! Como ellos dicen mucho. Es decir, un asombro porque la persona no se había dado cuenta o lo había tratado de explicárselo mucho y de momento, pues, viene un deslumbramiento, una iluminación. Lo que pasa en un proceso es que de repente somos conscientes de lo que hemos estado haciendo, de cómo somos. Esto es en sí un cambio que llega de dentro porque algo se ha eliminado. Si se trata de una cosa pequeña que llega de vez en cuando, lo llamamos proceso. Si llega de repente a una escala realmente grande, podemos llamarle un gran cambio o un cambio instantáneo. Es decir, que esto tiene muchas posibilidades y muchas formas de, vamos a decir, de juzgarlo y aún de autodescubrirlo. Y todo para mí, como dicen ellos mismos, y Rada había apuntado y ahora Consuelo, que creo que es la que se ve, Consuelo Burón, pues lo está, como si diéramos, ratificando. Esto no tiene que ser, como es natural, unilateral. Yo creo que hay tantas posibilidades como seres humanos están en esa trayectoria. Hay otra RB que dice, hay otro elemento, incluso si un gran cambio se experimenta durante un tiempo, puede que no se trate de un cambio total si la conciencia se reintegra a su condición anterior. De vez en cuando, o al menos una vez en la vida, mucha gente ha experimentado lo que se llama un estado de conciencia alterado. Es decir, algo que sacude. Se sale de la conciencia normal y el mundo entero parece diferente, lleno de amor y de luz. Pero esto no perdura. La conciencia se reintegra al mundo ordinario. Es decir, muchas veces la persona pierde hasta la claridad de ese momento trascendente o lo que le impresionó en ese momento trascendente. Wordsworth y otros poetas han escrito sobre esto. El cambio total es irreversible. Es una nueva conciencia de la naturaleza entera de la vida y de su unidad. Sobre todo este aspecto, ¿no?, de la unidad de esa vida. Y eso sí es como dijéramos, un gran shock. Es un verdadero shock para la persona que tiene esa experiencia. Hay una diferencia cualitativa de calidad que no puede ser anulada nunca más.
Y esto, como es natural, también tiene una perspectiva que nadie puede negar, pero que no se da tampoco constantemente y a todos los días y a todo el mundo. Otra de los presentes o otro de los presentes MH dice, cuando tiene lugar el cambio total, tal vez uno es un Mahatma y se ha conseguido la perfección. Pero recuerden, lo que cambia es el estado de humano a superhumano, de individuo a jerarquía, o más bien de personalidad, buscando su individualidad, pero que se le pierde en la jerarquía universal a la que asciende. Y todo esto es el mismo proceso. Y no todo el mundo lo puede, como si dijéramos, estar cierto, estar seguro de que esa persona lo va a hacer de una manera así o de una manera lenta. Aunque al final de la manera lenta también haya esa gran iluminación, etc. Todo esto es muy... Porque claro, lo que sí podemos tener certeza, y eso cuando estudiamos sobre todo en la Logia Nivesana al libro como este de la libertad primera y última, que es una de las joyas que se publicaron de él, por lo menos cuando yo más tenía tiempo de estudiar, que era en la década del 60. Y ese libro es de esa época. Y les digo a ustedes, es primera y última vez. Es decir, si libera totalmente la conciencia del ser y lo lleva al reino superior. Y por eso es última también, porque es total. Pero indudablemente, eso no todos los seres van a tener esa misma calidad de experiencia instantánea. En otros la culminación de una cantidad enorme de esfuerzos y de todo, que lo único que los esfuerzos anteriores eran esfuerzos sin las condiciones, sin la el verdadero cimiento que tiene que tener para que no se conmueva, para que no se salga de su... Es decir, lo que estudiábamos, repito, el miércoles, que es que si hay un deseo, el yo está presente e impide la realización de la realidad total. El yo personal nunca va a lograrlo. Pero ¿cómo hacer ausente? ¿Cómo declarar en ausencia a ese yo personal? Ahí es donde puede estar ese instante en que la persona o que mientras más cabezazo se haya dado con el yo personal, pues más determinado se hará a eliminarlo y lo elimina en un solo. Ahí sí, ese es lo que es diferente. Hay otro asistente EA que dice, hay otro aspecto del que no deberíamos prescindir. Además de la transformación espiritual, o tal vez de un modo paralelo, tiene que haber una transformación física o alguna otra transformación. Podemos verlo en la vida de Krishnamurti. También puede encontrarse en las escrituras. Debe estar refiriéndose a la Biblia o algo así, que es la que se conoce en Occidente. Debe haber una transformación del cuerpo físico, tal vez de todos los cuerpos, si nos atenemos a las ideas teosóficas, de modo que la transformación espiritual pueda estabilizarse
o como diríamos en lenguaje más teosófico todavía, o para repercutir en la liberación total de la rueda de nacimientos y muerte. Porque en el fondo es que alcanzamos en la plenitud, o alcanzamos, no, despertamos a la plenitud de la vida por por esta capacidad de no continuar deseándolo con el yo personal, que es una capacidad, y en cierto aspecto pudiéramos llamar cuando aprendemos, porque es también un aprendizaje. Lo único que no es un aprendizaje, vamos a decir, convencional, sino un aprendizaje que va mucho más allá de lo condicional. Así que debe haber una transformación del cuerpo físico, tal vez de todos los cuerpos, si nos atenemos a las ideas teosóficas, de modo que la transformación espiritual pueda estabilizarse y la energía pueda fluir libremente hacia este mundo. Claro, porque eso viene del cuerpo espiritual, no de lo material. No sé si es un proceso, pero me gustaría señalarlo. Y Rada entonces también interviene y le dice, para terminar esta pregunta, desde el punto de vista científico, la función altera la forma, el organismo, ¿claro? Si la conciencia funciona de una manera diferente, habrá transformación a nivel físico. Sobre todo, tiene que haber una transformación del sistema nervioso. Ustedes saben la diferencia de conciencia que se expresa aún en el físico. Y internamente, eso llega a niveles todavía insospechados por nosotros. Y a otros niveles, claro, niveles psíquicos, niveles espirituales. La transformación tal vez no signifique tener 3 ojos o 4 orejas, sino que las vibraciones del cuerpo físico, su sensibilidad, su capacidad de respuesta a la conciencia, la capacidad cerebral, todo eso puede cambiar. Vemos a personas que cambian como resultado. Me fui de la. Perdón. Óigame, la vista la tengo. Como resultado de la vida que llevan. Óigame, me salté del renglón y ya no podía encontrarlo. Disculpe. Así que la transformación tal vez no signifique tener 3 ojos o 4 orejas, sino que las vibraciones del cuerpo físico, su sensibilidad, su capacidad de respuesta a la conciencia, la capacidad cerebral, todo eso puede cambiar. Vemos a personas que cambian como resultado de la vida que llevan. Cuando una persona es joven, es atractiva, con una apariencia inocente, pero es atractiva con una apariencia inocente, pero a medida que se va haciendo mayor, puede presentar una apariencia más endurecida, con menos atractivo. Y claro, la vejez también es más fea. También puede ocurrir lo contrario. Una persona joven que parece completamente vulgar, más tarde muestra rasgos de luz y gracia en el rostro. Si de verdad se hizo más afable, más cariñosa, más dada a lo espiritual. Hay personas
que se vuelven bellas con la edad a causa de la vida que han llevado. Es decir, una vida de armonía, una vida de muchas cosas positivas. Porque lo interno marca una huella en el cuerpo, en lo externo. Un Mahatma tiene un aspecto bello. Así que es indudable. ¿Por qué? Por la armonía interna, por la espiritualidad, por toda una serie de cosas. Pero los que estamos más o menos en una vida corriente, tenemos siempre las dos balanzas, los dos platillos de la balanza con peso. En un momento dado estamos eufóricos, atentos, contentos, pero en otro lado, en otro momento, pues nos autocargamos de cosas que pueden ser inarmónicas y que van a llevar el cuerpo a una expresión totalmente también inarmónica o enfermiza misma, etcétera, porque la desarmonía acaba con la salud. Así que si predominan en nosotros estas cosas, pues tenemos que estar también en un sentido mayor o menor, muy diferente al que teníamos en el momento anterior, si hemos ido de un estado preferentemente armónico a estados preferentemente desarmónicos. Y eso la persona tiene que tener mucho cuidado, porque si no prestamos atención, no solo nos enfermamos de verdad si es para mal lo que estamos pasando, sino que podemos estar totalmente incapaces para poder ayudar pero también para poder ayudarnos a nosotros a un cambio positivo. Así que esto es complejo igual que vimos desde el principio, ¿eh? Y entonces hacen otra pregunta. ¿Por qué los cambios fundamentales ocurren solamente en algunas? Algunas debe ser, ahí eso no es un punto y coma. En algunas personas y no en todas. Bueno, figúrense. Esa pregunta yo creo que no te necesita de hacerse porque la evolución es distinta y no todas las personas están tampoco, ni tan siquiera intentando cuestionarse de si pueden o deben cambiar o si el cambio es útil o es por lo menos positivo a la larga, aunque de momento sea como esto que nos contaba hoy Magali, ¿no? Que nos dé un sabor ácido o salado en la boca y de pronto vemos que no, que nos sirvió para despertarnos. Así que muy bueno que hayamos tenido ese cambio o esa posibilidad de cambiar, porque claro, nunca, nada de afuera va a cambiar a nadie. Es lo que logra el ser humano consigo mismo. Bien, la primera respuesta de S, B y W, que no sé, porque no recuerdo haber visto esto. Bien, también podríamos preguntarnos por qué algunas personas son desgraciadas y otras no. Y GW nos dice, puede que tenga que ver con el grado de evolución que una persona ha alcanzado. Eso sí. Cualquier estado interno de una persona está muy en relación con su grado de evolución. Una persona más evolucionada
va a tener mayor probabilidad de cambiar, de no ser desgraciada o lo que sea, y las otras personas, pues si no tienen un promedio de evolución, pues es que es imposible que puedan tener alguna posibilidad de un cambio, y sobre todo fundamental. La poca evolución, hermano, es poca evolución. Hay que evolucionar. Y esa es yo creo que la principal causa de todos nosotros. Algunos no han alcanzado la etapa del cambio fundamental, claro, y deben pasar por más experiencia y sufrimiento para conseguir una comprensión de las causas. Eso sí es bastante acertado. La evolución nadie la puede saltar. ¿Sí? Es fundamental. Ahora, que se puede apresurar si la persona ya tiene algún grado de adelanto, correcto. Y no es lo mismo, entonces, que siga machacando o marcando el paso, como se le dice, sin moverse, sino que ya por lo menos debe dar vamos a decir, algún indicio de que es consciente de que tiene esa capacidad dentro de sí mismo. Miren, aquí habla de Geoffrey Farding, yo que estaba hablando de él el otro día. H dice, Geoffrey Farding dijo una vez en una conferencia, imaginad que tengo aquí un estuche con el nirvana dentro. Y si realmente lo queréis, podéis cogerlo. ¿Queréis realmente el nirvana ahora? Queremos desprendernos de todas estas pequeñas cosas que sabemos que no son importantes y que no pueden tener cabida en una mente regenerada, pero a las cuales todavía nos sentimos apegados. Queremos realmente deshacernos de ellas, de nuestras pequeñas ambiciones, de nuestros pequeños actos de egoísmo. Probablemente algunos estén realmente ansiosos por la liberación, pero la mayoría de nosotros no lo estamos. Claro, la vida diaria tiene para nosotros algún todavía no solo significado, sino que nos permite, dar pasos y nos permite sentirnos, vamos a decir, satisfechos con que estamos haciendo lo que podemos, etc. Eso depende mucho de la psicología de cada ser. La otra respuesta la da MD, que nos dice, la respuesta a los dos puntos, a las dos preguntas, perdón. Las respuestas a las dos preguntas parecen ser exactamente opuestas. ¿Por qué somos desgraciados en este mundo? Debe tener como respuesta, porque soy una personalidad y soporto mi propio karma. Solo cuando nos hemos despojado de la personalidad, cuando la hemos invalidado, es decir, dejarla con con lo que de verdad es necesario y ya útil para la liberación, para el conocernos a nosotros mismos. El paso es fácil y entonces se puede dar. Pero lo demás, la persona es ignorante y por eso se siente desgraciado. El que no se siente verdaderamente desesperado es porque está
en algún empeño que le es útil para su evolución, al menos de ese momento, aun cuando sea desviarse de la línea espiritual y enredarse. ¿Por qué? Porque tiene deseos de ser rico, deseos de ser algo que nosotros, como es natural, nada más que en el mundo de los deseos. Pero eso le va a traer, indudablemente, cuál es la respuesta de cualquier deseo, por positivo que sea, el sufrimiento. En la siguiente etapa, sobre todo. Y entonces pasamos a la de CD, otra vez, Consuelo Burón creo que es. Si estamos contentos con nuestra estructura mental y si no sentimos que hay algo más allá de eso, la búsqueda de lo, vamos a decir, de lo superior, de lo maravilloso, de lo total, estamos lejos del cambio fundamental. Porque este va más allá de los límites de las estructuras mentales. Recuerden que la estructura mental es la de la personalidad. Si reforzamos las estructuras tratando de mejorarlas, esto hace que el cambio sea más difícil. Hemos de alcanzar un punto en que sintamos que hay algo más allá de todo pensamiento. Pero eso nada más que, hermano, y en la mayoría de nosotros en un nivel todavía nada más que intelectual, pues en enseñanzas teosóficas profundas, sino la mayoría de la humanidad pasa por este mundo sin saber qué pasó. Como decía José Ángel Buesa, pasará por mi vida sin saber qué pasa. Y la respuesta de RH dice, el cambio fundamental es el cambio del egoísmo al altruismo. Sí, correcto, ahí estamos. Pero ¿cómo podemos dejar de ser egoístas verdaderamente? Ahí es donde está entonces el escollo. O el altruismo no lo podemos concebir en un nivel verdaderamente altruista total. Hay muchos niveles de evolución, hermano, a nuestro alrededor y en nosotros mismos también, como es natural. Así que el cambio fundamental es el cambio del egoísmo al altruismo, la maduración del alma humana, maduración, ¿ves? Estas sí son palabras que hay que aplicarlas a lo que es este significado. Y el conocimiento de que la felicidad no se va a encontrar persiguiéndola. Y le agregarían, entre paréntesis, deseándola. Que uno se desarrolla buscando la felicidad y el bien de todos los seres humanos y no humanos. La entrega a la vida total de los que nos rodean. Cuando se empieza a vivir para la felicidad de los demás, el yo inferior se retira. Poco a poco queda relegado y transcurrido algún tiempo, no se atreverá a mostrarse nunca más. Claro, esta pregunta está del lado de, por lo menos con un fuerte énfasis en la transmutación pequeña, en pequeñas escalas o en pequeños niveles. Y entonces Rada dice, es un interesante libro, en un interesante libro sobre animales, el autor trata de responder a la pregunta. Parece que no veo aquí. ¿Qué es un animal
Es una pregunta difícil, porque la línea fronteriza que separa un reino del otro no siempre es clara. Hay animales tan primitivos que son como plantas y sin embargo tienen algunas características que permiten clasificarlos como animales. Cuando consideramos la línea de separación entre el animal y el ser humano, hay un problema que no existe en ninguna otra parte. El proceso evolutivo ha proseguido a través de milenios, desde el mineral a la planta, al animal, al ser humano, acompañado por el despertar de la conciencia, que es autoconsciente nada más en el nivel humano. Un poeta sufí hablaba de esto diciendo que la vida duerme en el mineral, se agita en la planta, sueña en el animal y despierta en el ser humano. Eso sí es, vaya. Y durante largas edades, lo mismo la evolución física que el despertar de la conciencia ocurrieron por sí mismas. Es decir, el impulso de la ley de evolución. La fuerza de la evolución sigue adelante. Los minerales, las plantas y los animales no necesitan hacer nada para que el cambio se realice. ¿Por qué? Porque está en manos de lo que llamamos, en el nivel animal sobre todo, el instinto. Pero todo tiene esta capacidad de, como dijéramos, de avanzar y la ley lo impulsa, pero impulsa más en los reinos inferiores que en el reino humano, porque en el reino humano el instinto queda reducido a niveles muy pequeños, porque la autoconciencia y el desarrollo del manas requiere esa, como dijéramos, limitación. Y entonces el ser humano empieza a coger esa ley de evolución en sus manos y la puede desviar mucho o la puede apresurar de acuerdo a su sabiduría propia, a su línea propia de desarrollo, que nadie repite, recuerden. Ningún individuo se repite, ni repite la contribución a la vida de la jerarquía a la que va a entrar cuando culmine su evolución humana. Durante largas edades, lo mismo la evolución física que el despertar de la conciencia ocurrieron por sí mismos. Es decir, eso, el instinto y la ley que protege a los reinos desde, no sé, los elementales, porque no se nos ha dado detalle, el mineral, el vegetal, el animal. Así que esas son edades de evolución, tanto lo físico como este lento despertar de la conciencia, que es más lento que la parte física. La fuerza de la evolución sigue adelante. Los minerales, las plantas y los animales no necesitan hacer nada para que el cambio se realice. Ellos cambian lentamente, desde luego, muy lentamente. Claro, porque es nada más que la fuerza de la ley. El color de un animal solo puede cambiar después de milenios. Después de milenios. Todos los animales, todos los pájaros enseñan a sus crías a hacer determinadas cosas, porque viene en el instinto. ¿Se dan cuenta? El águila construye su nido en las pequeñas
hendiduras de los altos riscos y les enseña a abandonar el nido cuando llega el momento. Ninguna se cae y se mata. Ya tienen fuerza para volar. Las crías no quieren intentarlo, pero los padres les enseñan y los golpean suavemente y finalmente emprenden el vuelo. Es decir, ese padre, ¿cómo decir? Anterior expresiones de la especie que nacieron antes y por eso ya saben volar y todo, pues instan con empujoncitos, etcétera, a que los pichoncitos de la nueva camada, de la nueva etapa, pueda aprenderlo a hacer. Y ese impulso es instintivo, ellos saben cuándo se los tienen que empezar a dar, no se lo hacen antes del tiempo. Fíjense la sabiduría y sin embargo no tienen una mente ni una memoria de cuántas semanas hace que nació el aguilucho. No existe ninguna teoría educativa a este nivel y sin embargo hay educación. Lo hacen con movimiento, con esos empujoncitos. La evolución en definitiva impulsa a todas las criaturas hacia la etapa humana. La línea de separación todavía es muy vaga y hay mucho de animal en el ser humano. Está, bueno, sobre todo en el ser humano, antes de la cuarta ronda, las descripciones que hace Antropogénesis, sabemos que era casi un animalito y sin embargo reciben también su nivel de ayuda necesaria, aunque tienen menos instinto. De ahí que tengan también alguna compensación o que se haya ido avanzando en alguna compensación hacia los que están, vamos a decir, empezando esta autoeducación o esta educación que sí van a dar los padres o los maestros, etcétera, en un determinado nivel ya del desarrollo de la mente, no antes. En el caso nuestro es a partir de la tercera raza y por el descenso de los Pitrijanisvatas. Así que la evolución en definitiva impulsa a todas las criaturas hacia la etapa humana, lo cual significa en primer lugar un cuerpo humano, con ya una serie de características, pero no implica necesariamente una conciencia verdaderamente humana. La línea de separación todavía es muy vaga y hay mucho de animal en el ser humano. Y eso lo estamos viendo en nuestras crisis actuales por este Kali Yuga. Está fuertemente condicionado, y aclara ella entre paréntesis, HPV lo llamó el animal hombre. Y así lo vuelve a enfatizar, lo vuelve a marcar. Y entonces, bueno, por el dominio de la manada, etc. Es decir, hay ciertas cosas que tenemos de arrastre y eso es lo que hace que haya todavía, aún en una etapa tan avanzada de evolución, relativamente hablando, como la nuestra, tantos seres humanos tratando de dominar de todas maneras al resto de los seres humanos que están a su alcance. Esa es la manada de ellos. El sentido igual de conservación de sí mismo,
Este condicionamiento es parte del cerebro humano que ha evolucionado a través de milenios hasta su actual condición. Pero existe una diferencia clara e importante entre el ser humano y el animal. Esta diferencia consiste en la potencialidad de la autoconciencia. Aunque hay muchos animales que no consideramos se distinguen, o más bien hay muchos seres humanos que no se distinguen de los animales por estas, vamos a decir, por estos restos de su comportamiento animal. Y esto, indudablemente, que es uno de los conflictos actuales. Así que, pero bueno, este condicionamiento es parte del cerebro humano que ha evolucionado a través del milenio hasta su actual condición. Pero existe una diferencia clara e importante entre el ser humano y el animal. Esta diferencia consiste en la potencialidad de la autoconciencia. Potencialidad. Humano que miran nada más que hacia atrás. Y que estos impulsos animales le hacen comportarse como si fueran animales todavía en muchos de sus aspectos, sobre todo o a su entorno, como una manada a la que ellos tienen el deber o el derecho, como, vaya, las disquisiciones estas no las puedo yo saber desde ahora, o darlas como definitivas desde ahora, pero sí es lógico que estos rezagos de tendencias animálicas llevan al hombre a ser cruel con otros, a tratarlos de dominar y no que ya es al Señor que se refleja la personalidad y que no debe ser por ninguno de los otros seres humanos que le rodean. Y esto es lo que provoca entonces en lo que se niegan las guerras y todo lo que conocemos. Y todo lo que conocemos. Y claro, bueno, HPV, como dice que la diferencia entre el ser humano y el animal es la potencialidad de la autoconciencia, pues bueno, HPV dice que el hombre es el único agente libre entonces de la naturaleza. A la vez que hay conciencia de sí mismo, hay libertad, o debe haberla. Que no todo ser humano la puede ejercer responsablemente, correcto, pero que debería hacerlo, o que puede aprender a hacerlo, vamos a decir también. Es seguro porque si no, no se hubiera individualizado. Por rechazo al sufrimiento que como animales le prodigaba vamos a decir, las imágenes, porque es lo que tenemos nosotros, no su realidad, o las, vamos a decir, corporizaciones que hay de muchos seres humanos que se apegan a su estructura animal porque se individualizaron por la línea del odio sobre todo. Y entonces lo hacen pero dominando a otros, siendo crueles con otros, etcétera, como fueron crueles con ellos en su etapa en que estaban en los finales escalones del reino animal. Y esto también, hermano, es muy complejo para el mundo de hoy y para nuestro nivel actual de evolución, que está también muy poco, un poquito más allá de la mitad. Y en algunos
recuerden que hay monadas que se individualizaron ya en la misma tercera raza raíz de esta cuarta ronda al final, que fueron los que no recibieron mente, o digo, no se les despertó la mente por los manasaputras que se encarnaron en las monadas humanas y quedaron con una última expresión grupal que viene desde el Manvantara anterior. Son los grandes, vamos a decir, abismos que hay entre algunos seres humanos y otros. Unos son animálicos y otros ya pueden estar en las alturas más altas de la refinación cultural, al menos de civilización, etc. La gente tiene ideas diferentes sobre el progreso, basadas en el condicionamiento del cerebro animal. Así pues, se habla de progreso para indicar la subyugación de otras personas, ¿ven? Asegurando la propia posición de uno, adquiriendo todo lo que sea posible, etc. Es un instinto atávico animal, en el cual el cerebro del hombre ha puesto otros significados que los de la naturaleza, y no ha llegado hasta su verdadera etapa autoconscientemente para poder mantener a raya los restos instintivos. Y le repito, para mí, sobre todo, mientras más negativo es la persona, es porque ese ser humano, porque se individualizó, a mi entender, por la línea del odio. Y por eso todo lo que hace es atávicamente instintivo. Desde el punto de vista, la humanidad no ha adelantado mucho. Todavía está cerca de la línea de separación del reino animal. Y los instintos animales son fuertes. La verdadera capacidad humana para utilizar la libertad, ese libre albedrío que es propio del nivel de inteligencia, por tanto, de la mente autoconsciente, con madurez e inteligencia no se ha desarrollado mucho, pero el proceso evolutivo está actuando para hacer que el ser humano utilice su herencia. Párrafo que viene es largo, vamos a tenerlo que dejar aquí, hermano. Me da pena, pero tenemos que dejarlo. Inicio de la página 45. Segundo párrafo. Bueno, primer párrafo completo. En la naturaleza. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Continuaremos entonces el 28 de enero, el viernes 28, 28, nacimiento del apóstol de Cuba, don José Martí, en esta página 45 que hemos terminado ahora de leer el párrafo que venía desde la 44.